La imagen, la figura, la modelo, la musa. Ese fue el lugar de la mujer en la pintura durante siglos, siempre observando desde el otro lado del marco, como parte de la escena, pocas veces detrás del pincel. En México, los siglos XIX y XX iniciaron un proceso lento y complicado en lo que a la participación de la mujer en el arte se refiere, ya no como público o personaje, sino como creadora, decía María Izquierdo en 1953. Es delito ser mujer y tener talento. No obstante a que el hecho de ser mujer fuera un estigma, grandes mujeres recorrieron nuevos rumbos en la pintura y dejaron firmes testimonios. María Izquierdo nos legó su obra surrealista, el arte naif de la época Nahui Olin, las imágenes oníricas de Remedios Varo, el muralismo de Aurora Reyes, el naturalismo de Olga Costa y, por supuesto, la no menos polémica obra de quien hoy por hoy es un ícono de lo mexicano, Frida Kahlo. Junto a ellas, decenas de mujeres desarrollaron su obra artística. No obstante, no han tenido el mismo reconocimiento y sus nombres han quedado en el olvido de la mayoría de los catálogos. Así hoy encontramos a artistas plásticas consolidadas en un nuevo momento de configuración de la escena de la pintura en Chiapas. Ella es Sandra Díaz, eterna fascinada por la naturaleza, intrigada por descifrar la compleja y a veces inexplicable naturaleza humana. Nacida en Mazatlán, Sinaloa, a partir del año 2003 hizo de Chiapas su segunda casa, y es precisamente aquí en donde se descubre plenamente como artista. Yo soy ingeniero agrónomo, zootecnista, estudié en la Universidad Autónoma Chapingo y pues por cuestiones de trabajo y del destino, pues tuve que viajar en muchas ciudades y la pintura, el arte, en general las artes siempre me interesaron. Llegué a Chiapas por cuestiones de trabajo de mi esposo y desde que llegué pues me dediqué a investigar un poquito más acerca de la plástica, de la pintura. Y dije, bueno, pues si esto es una oportunidad de aprender más acerca de las artes, pues me inscribí a la licenciatura de artes que recién se estaba abriendo. Luego estudié un posgrado que abrieron en la misma Unicash, que fue en apreciación de las artes. Y pues ya encarrerada también hice una residencia artística con el maestro Iván Lafontaine en Quebec, Canadá. La mayoría de mis cuadros, desde que recuerdo, todos han estado siempre vinculados a la naturaleza. Yo soy una amante nata de la naturaleza, de los animales, de los insectos, de las plantas, de las flores. Me interesa todo en relación a ellas y también siempre me ha interesado la cuestión de la mujer. Recuerdo que mi primer cuadro fue un cuadro donde está una mujer vendiendo sandías, que está embarazada y está cuidando a su niño. A mí me interesa reivindicar el trabajo cualquiera que sea de la mujer, ¿sí? Cualquiera que sea que haga por sacar adelante a su familia. En este caso, como decía, la mujer que va y deja los almuerzos a las personas trabajadoras del campo, la mujer que está vendiendo frutas, la mujer que piensa, la mujer que se realiza, la mujer que es romántica, la mujer que en esencia pues es mujer. Su obra ha quedado plasmada a través de técnicas como el grabado, dibujo,
pintura y cerámica y continuamente se ha integrado a colectivos de artistas y promotores del arte como Lugar de Brujos, Entre Tejas y la nueva generación del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas. Encontré una convocatoria en donde no había premios, sino simplemente por el gusto de participar, que es la Coordinadora de Mujeres en el Arte, que agrupa a mujeres de todas las disciplinas artísticas, tanto de teatro, danza, música, visuales, literatura. Y cada año emite una convocatoria en donde se invita a participar por el simple hecho de compartir el arte de las mujeres. Como dije, no hay recurso, no hay premio, pero es este placer de compartir el arte hecho por mujeres. Con ellas encontré diferentes espacios. Tuve la oportunidad de exponer en Madrid. Hice algunos ahorros y me lancé a Madrid. Cuando llegué allá me dijeron las del colectivo que qué entusiasmo, les gustaba mi entusiasmo, y las ayudé a llevar obra de otras artistas. Y entonces ellas, ya estando allá, me dijeron, bueno, como veniste y todo, pues ellas me financiaron finalmente el viaje, me reembolsaron lo que yo había gastado. Y al siguiente año me invitaron a ser la coordinadora de mujeres en el arte de Chiapas. Formas simples, temperaturas definidas y texturas son sorprendidas por elementos orgánicos como un fondo esencial, un mundo elemental vivificado a través de lo animal y lo vegetal. Las técnicas que utilizo generalmente son técnicas de baja toxicidad. En los últimos años me he especializado mucho en la punta seca, grabada sobre estireno, y trabajo con agujas de coser montadas sobre mangos de plumas que ya no sirven. Utilizo diferentes grosores de agujas y cada aguja me va a dar una línea. Entonces la punta seca es muy noble porque además de estas agujas puedo utilizar diferentes cosas como son tierras, hilos, etcétera, que dejan una serie de texturas sobre la placa. A mí me gusta mucho trabajar con las texturas. Y bueno, esta técnica de punta seca me ha dado muchas posibilidades. La he explorado yo creo que los últimos 8 años y todavía creo que hay más que hacer con esta técnica. Y también me gusta mucho la mesotinta, que es una técnica que se trabaja sobre placas de cobre. Es una técnica que el resultado da un aterciopelado negro. Es una técnica con mucha sutileza. También he hecho silografía. El linóleo también lo utilizo porque después es un material económico y no es tóxico y también tiene ciertas posibilidades. Como dije, cuando la obra me lo pide, utilizo estos materiales. Y ya cuando me pongo a experimentar o a hacer cosas, a veces el mismo boceto, el mismo dibujo me pide pintura y pues no estoy peleada, ¿no? Cuando el grabado me da chance, me brinco a la pintura. Una exploración personal constante en cuanto a materiales, formas y motivos caracterizan su obra. El proceso para una obra es diario. Cotidianamente realiza apuntes, bocetos, escudriña en textos literarios y en su entorno para encontrar los motivos que quedarán plasmados en su trabajo. Bueno, el proceso en sí yo pienso que es muy largo porque lo primero que hago siempre es cuando me interesa algún tema, pues le doy vueltas, ¿no? Un tema, luego me pongo a investigar, a leer, pues antecedentes, estadísticas. Después de eso empiezo a hacer muchos bocetos, hago muchos bocetos y de esos escojo algunos, no todos quedan. Y ya después digo, bueno, el grabado es muy noble, tiene muchas técnicas y cada técnica tiene su propio discurso. Selecciono qué técnica voy a utilizar de acuerdo a lo que quiero expresar y ya paso a la cuestión de creación. Ya tengo los bocetos, delimito de qué tamaño va a ser la placa
Inicialmente trabajé formatos pequeños, como de 17 por 25 centímetros. Después empecé a experimentar en tamaños más grandes, que fueron de medio pliego de lo que es el papel para grabado, que es de 76 por 56 centímetros. Y en los últimos años he utilizado el pliego completo. Es un poco más difícil porque todo el proceso que lleva el grabado, que es el entintado, el trabajar sobre la placa, es un poco más complicado y más costoso, porque pues, hacer una impresión y si te sale un error, pues ya echaste a perder un pliego completo. Pero también es de acuerdo a lo que tienes que decir, ¿no? O sea, una obra pequeña tiene que ver también con el discurso y una obra grande igualmente. Entonces ese es el proceso, y finalmente cuando ya está la obra lista, pues busco espacios para presentar la obra, ¿no? Porque como la obra, si no conversa con el espectador, pienso que no está completa, ¿no? Su amplia producción ha sido exhibida en varios estados de la República Mexicana, así como en Canadá, España, Polonia, Rumania y Malasia. Exploradora de la creación divina, promotora del arte mexicano, embajadora de las tradiciones de nuestro país. Tantas formas de definir a una chiapaneca universal como Mara Odette. Su trabajo artístico lo inició fuera de México, en Washington, durante la década de 1980, y desde entonces no ha parado en su labor creativa y como gestora artística, teniendo un puente de comunicación entre artistas y galerías de Búfalo, en Estados Unidos, y con Chiapas y Cuernavaca, en México. Su trabajo es extenso y diverso, mientras que en la pintura ha explorado los formatos fundamentales como paisajes, marinas, desnudos, retratos y bodegones. En la escultura notamos una experimentación mayor, yendo del bronce, vidrio, cerámica, madera, papel maché y medios mixtos. Los motivos mexicanos, muchos específicamente de Chiapas, aparecen constantemente en su obra. Personajes quienes, ya sea por una tez orgullosamente morena o por su indumentaria, exponen su origen. Paisajes coloniales en donde arcos, balcones y cúpulas dejan ese olor a cantera y barro a quien lo admira, e incluso la tradicional Catrina exhiben el espíritu profundamente mexicano de Mara Odette. Justamente por este carácter mexicano, fue invitada desde el 2004 para realizar durante varios años una instalación conmemorativa al Día de Muertos en la Biblioteca Martin Luther King, en Washington. Ahí fue donde la Catrina mexicana visitó en repetidas ocasiones, con distinto atuendo, la capital estadounidense. Una chiapaneca que, a la distancia, no olvida su tierra y a su gente. Una amante del entorno y de su lugar dentro de la creación. Por eso afirma: toda la raza humana mora en mi sangre. Soy indio, caucásico, negro, marrón y amarillo, y quién sabe qué otras circunstancias en los fascinantes impulsos de vida. Pertenezco a una silenciosa y pacífica revolución en marcha, un movimiento espiritual de los humanos creadores que es difícil de percibir a simple vista. Así define Lucía Villa su labor como artista, o como lo que nosotros identificamos como arte. Chiapaneca de nacimiento, universal de espíritu y convicción, en su vida ha transitado entre la convencionalidad de carreras y un quehacer creativo que cruza su camino en cualquier instante. En el tiempo que yo era chava y todo esto, estudiar artes era un poco complicado, porque nuestros padres tenían la idea de que del arte no se vivía.
no era económicamente factible. Entonces mis padres me pidieron que yo estudiara alguna licenciatura para poder subsistir, y estudié administración de empresas y trabajé en el área 10 años, pero la vocación es fuerte en mí, y entonces llegó un momento en que dije yo esto no lo quiero para mí. Vendí todas mis pertenencias porque ese fue parte del ritual y me fui a vagar, me fui a conocer el mundo, y ya de regreso de ese viaje grande que hice por el planeta, decidí que me iba a dedicar a las artes y buscar mi camino de expresión en ese sentido. Estudié de manera empírica en Xochimilco. Me metía de manera a hurtadillas en las clases y me situaba hasta la parte de atrás de los salones para aprender de los maestros. Aprendí acuarela con el maestro Guatirrojo, que es uno de los grandes acuarelistas de México, ya muerto. Estudié vitrales, estudié dibujo, pintura al óleo, todas las técnicas posibles. Afortunadamente aquí llegaron muchos maestros interesantísimos, buenísimos, artistas, y entonces yo formé parte de los talleres, por ejemplo, de la maestra Magali Lara, de la maestra Mónica Mayer, de Felipe Ehrenberg, de los Castro Leñero, de Raimundo Sesma, y así muchísimos maestros en donde yo pude adquirir el conocimiento de viva voz de artistas en acción. Porque generalmente hay maestros que no son artistas y artistas que pretenden enseñar y tampoco transmiten el conocimiento. Formé parte de la escuela, de los talleres libres de la UNICACH. Ahí me metí como alumna y bueno, al poco tiempo ya fui maestra de dibujo y de figura humana, también de taller experimental, porque en este proceso de búsqueda tiene mucho que ver el experimento, la curiosidad. Y entonces yo propuse a la UNICACH que dejáramos de dar los talleres comunes y que diéramos un taller en donde cada chico descubriera su propio discurso y sus propios materiales, qué materiales quería utilizar. Aun cuando los catálogos de arte exigen la clasificación de técnicas y estilos con que es abordada una obra, para Lucy, más que casillas a llenar, son oportunidades de exploración. Trato de hacer arte a partir de cualquier elemento a mi alcance. Generalmente yo voy en la calle y mi ojo como que está entrenado para ver cosas, ¿no? Puede ser fotografía. Veo algo que me llama la atención y tomo fotografía. Tengo como un banco de imágenes, aparte de la computadora en la cabeza. Y en el recorrido voy viendo materiales también, pedacitos de madera, hojas, alambritos, y todo eso voy recopilándolo. Y ya empiezo a trabajar, a hacer lo físico, lo que tengo en mente. Sin embargo, todo cambia ya cuando está hecho en físico. Hay veces que no queda como tú quieres, ¿no? Y empieza un juego de materiales conmigo. Empiezo a preguntar, ¿tú vas o no vas? ¿No? Empiezo a jugar prácticamente. Y yo lo que trato es de que mi niña interior juegue. Y empezamos un juego y un diálogo con los materiales. Y entonces solamente el material me dice, yo voy aquí, costúrame aquí, ponme esto, quítame esto. Y ahí va saliendo la pieza. Así sucede conmigo para trabajar arte. Entonces es como muy liviano, ¿no? Es como, no hay ninguna obligación, ningún dolor al crear, sino trabajo con mis emociones, obviamente, ¿no? Porque voy percibiendo, o sea, mi corazón me va diciendo, ay, sí, por ahí. Ajá. Entonces tengo un discurso muy pegadito a mi corazón, a mi mente y a mi espíritu para poder sacar. Y yo creo que esa energía es la que se plasma en las piezas, ¿no? Entonces puede ser una fotografía intervenida, me gustan mucho las intervenciones, me gusta mucho también trabajar con la naturaleza y con materiales como muy orgánicos, como muy de la tierra. Pero ese es el proceso, el juego, prácticamente el juego.
Para ella, el proceso creativo es un espacio sagrado de expansión, sanación y celebración, donde la creatividad permea el espíritu, el cual queda plasmado en líneas, formas y colores, objetos tangibles y acciones, siempre con honestidad y sin pretensión alguna. Como tengo esta parte indígena bastante fuerte, entonces traigo a mi memoria todos esos símbolos y objetos que durante mi niñez yo vi. Llevarlos a otros países y ver que coincidimos, aunque sea del otro lado del mundo, con esos símbolos es bien bonito. Entonces rompemos fronteras de geopolíticas, vamos. Ya no es Japón ni México, sino ya son dos humanos conectados a través de símbolos. Y bueno, tengo un símbolo que siempre va a ser muy reconocido por todo humano, que es el corazón. Todo mundo en todo el planeta siempre va a reconocer un corazón. Entonces lo llevo como ícono de Lucio Villa, es un corazón. Y hablando del corazón, hablando de su energía, hablando de los materiales, porque cada uno tenemos un corazón, pero cada corazón es diferente. Cada corazón trae una energía distinta, una información diferente, una genética diferente, hablando de las cuestiones materiales. Y entonces yo retomo el icono para que sea reconocido universalmente y que quede plasmada en cada pieza esta energía del corazón y del espíritu, porque me gusta mucho este tema de la espiritualidad del arte. Dice Lucio Villa: de la medicina alternativa me gusta la energía y el abrazo, pero sobre todas las cosas creo en el amor infinito. Lucy no busca que se le otorgue un lugar en la historia del arte de Chiapas. Le basta su lugar en el mundo como ser humano. Tengo un problema con eso porque cuando hablas mucho de ti, está tu ego hablando. Necesitas que los demás sepan tus logros, pues todos los aplausos que te has llevado, ¿no? Pero creo que no es importante ya. Para mí ya no es tan importante. Aunque mi maestra Mónica Mayer dice que las mujeres artistas hemos sido invisibles, y esa es una verdad. En una exposición vas y hay una mujer o dos en las exposiciones en cualquier parte del mundo, y aquí pues obviamente no es la excepción. Entonces dice Lucy, no puedes hacerte más invisible si de por sí las mujeres artistas somos invisibles. Sin embargo, ya no estoy por estas cuestiones de firmar las cosas, ¿no? Porque suenan como a propiedad. Lo hice yo y es mío. Y entonces ya no estoy tanto por esas cosas, ¿no? Y además, ¿a quién le importa si expuse en Austria, o si estuve en Japón, si estuve en el pasillo del hospital regional? O sea, ya no es importante. Realmente ya no es importante en este sentido del aquí y el ahora. El pasado no existe y el futuro tampoco. Entonces sí, existe este momento. Y en este momento, aquí ahora, pues creo que sale sobrando el ego, ¿no crees? Una síntesis de ello la apreciamos cuando nos dice: creo en la creatividad humana y creo en el arte como un lenguaje de paz. 3 mujeres en las artes, cada una desde su lugar en el mundo y en la vida. 3 propuestas para la creación, visión múltiple, pero siempre afirmativamente femenina, con una nueva propuesta de lo que significa ser mujer y ser artista en los tiempos actuales. Un camino hacia el equilibrio a través del arte.